Paco Cano es actualmente director adjunto de transferencia del Centro de Ciencia y Tecnología Forestal de Cataluña. Es ingeniero de montes, con amplia experiencia en gestión forestal, trabajando sobre terreno como ingeniero en la comarca de la Cerdaña. Ha hecho numerosas jornadas y cursos transmitiendo su conocimiento. Y también, como comentaba Mario, es coautor de este manual que nos ha presentado Mario, ¿vale? Cuando quieras, Paco, tienes 15 minutos. Gracias, Rosa, por la presentación. De momento no es mi intención compartir presentación o documento de presentación. Después ya tendremos oportunidad. Sí que tendréis o ya tenéis a disposición lo que es el PowerPoint y también el documento escrito. A ver, quien más, quien menos de los que hemos gestionado extensos bosques naturales y durante tiempo, durante décadas, nos hemos encontrado en un momento dado con un dilema. Entre aquellos dos grandes bloques que el mundo academicista nos había definido, dos grandes bloques de itinerarios selvícolas a seguir en una masa arbolada. O las masas coetáneas regulares o las masas heterogéneas irregulares. Ir hacia un bosque regular, ir hacia un bosque regular. Llega un momento que tú puedes ir haciendo intervenciones, pero tienes que hacer como un salto o en una encrucijada, en una dicotomía, decantarte por un lado o por el otro. Pero esto ha habido durante más de 150 años grandes discusiones, debates académicos, modas, instrucciones que iban en una dirección, instrucciones que iban en otra dirección. En fin, en estos momentos la verdad es que yo creo que sobre todo en Pirineo no nos podemos plantear esas discusiones. El Pirineo tiene una economía muy precaria. Alguien de ciudad o de la gran urbe de Barcelona puede pensar que el Pirineo pues prospera, el Pirineo se queda sin población, el Pirineo está en declive total en lo que es su base y su principal economía, pero justamente depende mucho para mantener su población de un turismo. Por lo tanto, lo que hagamos en los bosques tiene muchísima influencia. Nuestros bosques además albergan los mayores índices de biodiversidad del país y prestan unos servicios ecosistémicos imprescindibles para toda la sociedad. Y como digo, las dudas entre si nos decantamos hacia una estructura regular o una estructura irregular, yo creo que se han disipado totalmente. Si alguien quiere mantener todavía esa discusión, yo no la seguiré, lo tengo muy claro. Yo he hecho a lo largo de mi vida profesional muchas cortas finales, bosques regulares. Siempre las he hecho con abundante regeneración, es decir, que la sostenibilidad inicialmente estaba asegurada. Al comienzo las hacía porque creía que actuaba correctamente. Finalmente las he continuado haciendo porque no me quedaba otro remedio, como vamos a ver en algunas pinceladas que haré posteriormente de algunas situaciones en las que me he encontrado y qué soluciones he adoptado. En cualquier caso, viendo el ambiente nemoral que se pierde cuando abates los gigantes de la masa, cuando los grandes árboles, la dramática simplificación de aquel ecosistema que tiene pues una complejidad en origen y de repente la reduces prácticamente a la mínima expresión forestal. Y no solamente eso, sino después el enorme y oneroso trabajo que se nos provoca, que se nos plantea de cara al futuro. Con todo eso yo me fui replanteando las cosas. La primera década de gestor, pues experimenté y practiqué pues todo tipo de silvicultura, y, bueno, enormemente interesante. La segunda década ya me decanté e intenté practicar hacia esas masas más heterogéneas y complejas como objetivo, y la tercera me ha servido para afianzar el conocimiento y ponerme unas bases de esa silvicultura que ahora os explicaré en 4 pinceladas. La suerte, la ventaja, es que no comenzamos de cero. Como decía Jesús,
nuestros antiguos forestales redactaron ya, no solamente en esa periferia que él nos dibujaba, no solamente en el centro, también en la periferia, nos encontramos con proyectos de ordenación sencillísimos y magníficos en nuestro Pirineo. Yo en la comarca de Cerdaña me he encontrado verdaderas joyas basadas en las instrucciones del año 1930, que son, bueno, simples, pero que ya nos decantaban hacia métodos de entresaca sencillos, aplicando tratamientos irregulares generalizados en extensos tranzones que, curiosamente, y después de 30 años haciendo también proyectos de ordenaciones y intentar llevarlos a cabo, intentar y gestionando y llevándolos a cabo, que hemos dado la vuelta a muchos proyectos de ordenación, no han quedado solamente en las estanterías, ver cómo llegamos a unas conclusiones muy parecidas a unos sistemas que intentan simplificar los métodos de planificación y los mismos tratamientos. Pero además de eso, tenemos colegas centroeuropeos que han realizado verdaderas maravillas en la gestión a lo largo de más de un siglo. Es muy interesante impregnarse para tener el instinto y ese conocimiento forestal, impregnarse de muchas de las experiencias que encontramos en Alemania, en Francia, en Suiza, en Austria, en Italia, en Eslovenia, en Croacia, en Grecia, extensas y magníficas masas gestionadas con esos sistemas. Yo invito a que cualquier persona que después quiera seguir por este camino, a que realice visitas, que hable con compañeros que ya gestionan, o sobre todo que vea el resultado de esa gestión. Pero desde luego, empezar de nuevo en nuestras zonas a practicar una silvicultura que la administración forestal tecnócrata surgida después de la guerra civil se esforzó muchísimo en intentar enterrar, en hacer unas estructuras excesivamente homogéneas, unas estructuras que en la mayor parte de los casos y de las situaciones del Pirineo catalán, no han dado resultado. Tenemos algunos ejemplos que todavía perduran de ese tipo de planificación y de silvicultura cartesiana, que son verdaderos fósiles y verdaderos ejemplos que seguramente conviene mantener para la historia, pero son excepciones. En el Ripollès tenemos algunos de ellos, son excepciones. En la mayor parte del Pirineo catalán, las nevadas, los vientos, llevaron al traste con ese tipo de estructuras. Lo que ha pasado en Centroeuropa con los diferentes temporales que atraviesan el continente de oeste a este y que han llegado a replantearse muchas de esas silviculturas simplificadas que también surgieron con las academias o con la formación forestal del siglo XIX. Yo os quería hacer unas pinceladas que, por descontado, en el manual que os ha presentado Mario, aparecen con mucha más profundidad. Aquí sí que vamos a entrar ya para compartir con vosotros algunas fotografías. Bueno, pasaremos rápidamente. Uy. Perdonad porque aquí ha habido un error. Y tengo que buscar la presentación. Porque he colgado en el blog una cosa que no tocaba. Así, esta. Vale. Perfecto. Muy bien. Vale. A ver, ¿qué nos encontramos en algunas de las masas de Pirineo? Alguien comentaba por qué tocábamos solamente estas 4. Son las que mayoritariamente se están gestionando en el Pirineo y son con las que yo habitualmente también me he tenido que enfrentar a
reflexión de qué hacer en ellas. Por descontado que lo más sencillo a la hora de entrar con un tipo de silvicultura como la que estamos planteando son en masas que ya están relativamente capitalizadas, pero que tienen 3 clases de edad o más, y donde esa irregularidad te acompaña, ya prácticamente te ayuda a seguirla o a incrementarla. En este caso, es el ejemplo que os pongo de este abetal, pero que también podía ser de un pinar. ¿De qué se trata? Sobre todo de mejorar la heterogeneidad que ya hemos encontrado y la calidad de la propia masa, pero a la vez de abrir lo que es más complicado, porque habitualmente son masas muy cerradas, abrir espacios, obtener conos de regeneración. Esos conos de regeneración que son muy interesantes en este tipo de silvicultura, que van a permitir evitar pues, esos grandes trabajos a los cuales nos hemos tenido que enfrentar haciendo gestión de bosques regulares, esos clareos caros, esas podas caras. En el momento que trabajamos con conos de regeneración estamos acompañando a árboles, a los árboles sprinter, a los árboles que nos interesan, a los árboles objetivo, para evitar muchos de los trabajos que de otra manera tendríamos que realizar de forma artificial. Y sobre todo también lo que es interesante en este tipo de bosque es mantener los árboles de grandes dimensiones, alargar al máximo ese tipo de bosque, esos árboles que dan una gran diversidad, que dan un gran esplendor a ese bosque, si me permitís la expresión, y que por lo menos en nuestro Pirineo interesa muchísimo tanto para estructurar como para dar un mayor atractivo a esas masas. Por lo tanto, aquí es sencillo, es relativamente sencillo la intervención, pero tiene ese gran reto de comenzar a abrir espacios para que la regeneración no se nos quede atrás y al final las edades se nos vayan reduciendo. Aquí sí que os tengo que recomendar que os olvidéis de las curvas de Liocourt, que os olvidéis de las grandes teorías con los cuales hemos comenzado la mayor parte de los profesionales, pero que no dejan de ser pues unas curvas visionarias que en su momento y bonitas que en su momento planteó Liocourt, pero que no están basadas en una experiencia ni está demostrado que realmente sea el funcionamiento óptimo de un bosque con una estructura de este tipo. Hay algunas orientaciones que nos pueden servir. Los franceses tienen unas orientaciones sobre el volumen que en cada clase de edad tiene que haber, pero hasta ese tema se puede olvidar. Se puede dejar en el momento que eso ya se va practicando. Tenemos ejemplos magníficos, como es el caso suizo de Covet, el bosque de Covet, que Viorel llevó a la práctica desde final del siglo XIX y ha roto todo lo que significa curvas de Liocourt, las proporciones de volúmenes. La mayor parte del volumen está ocupado en grandes árboles, pero consigue tener eso que queremos dentro de un bosque de estas características, que haya regeneración, que haya una educación de los árboles intermedios y una estructuración, y que finalmente haya también madurez, haya elementos de gran envergadura. Entonces, otras masas con las que es fácil encontrarnos por su progresión es zonas donde se introduce el abeto. En zonas de pináceas, donde el abeto ya comienza a sumarse, comienza a meter la nariz. En estos casos son francamente agradecidos, son bosques donde interesa acompañar al abeto y mantener una fracción de cabida cubierta suficiente para que sea el que va regenerando más que el pino, y una reducción progresiva de su competencia. Al final, conseguir una gran cantidad de área asimétrica concentrada en árboles grandes y comenzar también a conseguir conos de regeneración. Pero al principio, sobre todo, es acompañar a esos abetos jóvenes para que no se quede trabado en crecimiento en altura vertical
con ramas de los pinos que inicialmente le han precedido, ir acompañándole y sobre todo permitiéndole que después pueda aumentar su diámetro y prácticamente dar paso después prácticamente a su dominio, porque climáticamente es a donde nos conducen esas masas. Pero de todas maneras, lo habitual, las situaciones de partida en la mayor parte de los bosques de Pirineo no son estas. Normalmente... Disculpa, Paco, te quedaría un minuto más o menos para que lo tengas en cuenta. Vale. Lo que nos conduce normalmente es a bosques que ya son envejecidos, sobre todo masas de uncinata, porque son los primeros que se abandonaron en zonas más altas. Y en este caso nos encontramos con masas muy homogéneas, envejecidas de forma coetánea, sin margen de maniobra para estructurar un bosque con diferentes clases de edades, y entonces aquí la única solución son cortas de regeneración, alargando al máximo lo que es el mantenimiento de los padres, aunque después rompamos algunos de los regenerados, no os importe, pero interesa mantener algunos también de esos árboles al final de la corta, mantenerlos por tener diversidad biológica. Y lo habitual serían zonas cerradas, pero no tan envejecidas, eso sobre todo son masas de silvestre. Espera que aquí no estoy pasando las diapositivas. Estas son las zonas de uncinata una vez que ya se han realizado esas cortas de regeneración y donde esos árboles padre se mantienen a lo largo del tiempo. Si ya se ha regenerado, no nos queda más remedio que hacer una selección de árboles del futuro, mirar de acompañar esa masa con el mínimo coste hasta llegar a una situación más densa, más capitalizada, como la siguiente. Lástima tener que ir tan rápido, pero tenéis ejemplos en el libro y lo podéis mirar con calma. Es bastante habitual encontrarnos con masas cerradas, sobre todo de silvestre, muy capitalizadas, con mucho deterioro, con muchos árboles dominados, rotos, con mucha inestabilidad, donde es interesante es imprescindible abrir la masa para que entre regenerado, para hacer esos conos de regeneración, pero hay que ser extremadamente prudente porque la inestabilidad de esas masas también es importante, con lo cual tendremos que seguir al principio. Es un proceso largo, no intentéis hacerlo rápido. Tenemos la ventaja de que está capitalizada la masa, tenemos el inconveniente de que muchos de los árboles han perdido la mayor parte de su capacidad de crecimiento joven, pero todavía tienen esa capacidad de recuperarse. Tenemos 50, 60 años vista para poder hacer progresivamente, primero reforzar los árboles que interesan y después abrir esos espacios que decíamos. A ver, de consejos finales que también, como digo, encontraréis en el libro. Sobre todo, no tener miedo para hacer lo que son las cortas. Normalmente siempre hay un cierto temor a las intervenciones, no tener miedo a abrir. Tenemos que dejar que entre luz en ese bosque para que haya regeneración. Pensar que los árboles objetivo no tienen que parar en ningún momento su crecimiento, que tiene que haber procesos naturales, como decíamos, de regeneración, de acompañamiento, tiene que haber madurez también en esos bosques, que la irregularidad se conseguirá teniendo eso, no os obsesionéis en buscarla, que no hay que olvidar el rendimiento es con el que se originó ese tipo de silvicultura y francamente no haciendo grandes inversiones como no se tienen que realizar, el rendimiento yo creo que es el mejor tipo de bosque para obtenerlo y sobre todo marcar. Utilizar vuestro tiempo en marcar, en modelar ese bosque. Vuestro trabajo no lo puede hacer un motoserrista, nosotros tampoco el de motoserrista, pero ese trabajo de modelar y de conducir un bosque joven, desestructurado, con mucha vulnerabilidad hacia ese tipo de bosque cargado de naturalidad y de potencial, eso solamente lo puede hacer una persona con formación que tiene que practicar, que tiene que reflexionar y que no solamente es para asegurarse con ese señalamiento lo que se va a hacer, sino asegurarse de que está aprendiendo, practicar para aprender. En definitiva, es el trabajo más trascendente y bonito que puede realizar un forestal. Y bueno, simplemente decir también que ha sido especialmente grato para mí el poder acabar trasladando
la experiencia, toda esta experiencia en el manual que os ha presentado Mario. Lamento no poder seguir posteriormente con vosotros, sí que miraré la grabación y bueno, si hay alguna pregunta la podría responder en este momento, aunque creo que la moderadora me reñirá por el tiempo que he sobrepasado. Gracias, Paco. Al contrario, creo que ha sido muy interesante y si tienes un par de minutos o 3, claro, sí. No sé si tienes que irte a las 11 en punto o no, pero... Estoy con vosotros. Sí, vale. Pues sería interesante dejar ahora unos minutos para quien quiera hacer alguna pregunta, aprovechar que Paco después no estará. A ver quién se anima ahora. Aprovechad ahora. Bueno, ¿no? La ventaja es que con las personas que después continúan, cualquier duda la pueden resolver. Son magníficos compañeros con los que hemos compartido buenos momentos de discusión y de dialéctica en el monte, que es donde mejor se hacen estas cosas. Mira, Paco, yo sí que en relación a lo que decías, que en este tipo de silvicultura es imprescindible hacer un marcaje pie a pie, que esto lo hemos comentado a veces. A mí alguna vez lo hemos comentado, el nivel de rendimiento que tenéis en estas zonas del Pirineo a la hora de hacer marcajes, ¿nos podrías dar una referencia? Que este siempre es un tema que... a ver, sí que os puedo dar unas cifras. Cubicando y además también Sven está harto de hacer señalamientos y también después os puede dar algunas notas. Mi experiencia en Pirineo es que sin hacer cubicación podemos marcar tranquilamente con experiencia 600, 800 árboles por técnico y día y jornal. Cuando cubicas ya se reduce, tienes que ir con la forcípula registradora y el spray, ya no vas tan rápido, y las medias son de unos 400 árboles. Lo que sí que puedo decir es que en porcentaje es un valor, ya sé que siempre tenemos muy justos los márgenes en la silvicultura, pero os puedo decir que yo creo que es la inversión mejor realizada y el tiempo mejor utilizado de un gestor. Es decir, estoy tan harto de ver proyectos de ordenación y planes técnicos que en el momento que se tienen que llevar a la ejecución no se ejecutan como estaban planificados y que no ha servido de nada el trabajo realizado anteriormente, que en una planificación es muy importante y en este tipo de silvicultura es imprescindible. La reflexión que hace el gestor, aprendiendo, equivocándose, el tiempo que necesita para hacer ese señalamiento, un motoserrista no lo puede hacer ni tiene por qué hacerlo. Se facilita mucho el trabajo al motoserrista si ese trabajo ya lo ha realizado. Hay veces, y va a haber algún compañero de los que va a hablar, que concentra tanto el trabajo técnico como el trabajo de ejecución. En ese momento, en esas circunstancias, evidentemente no hace falta señalar. Eso es óptimo. Cuando se cuenta con una gran profesionalidad, evidentemente el señalamiento ya no es tan importante. Cuando no es así, es la mayoría de los casos, el señalamiento es fundamental y yo creo que es una inversión relativamente pequeña. Hay una de las revistas del consorcio que ya, en silvicultura, que ya hicimos sobre los rendimientos y que aparecen cifras con más precisión que yo ahora no recuerdo de memoria. Gracias, Paco. ¿Hay alguien que se anima a hacer alguna pregunta? Si no, pasaríamos a las siguientes ponencias. ¿No? Pues nada, Paco, gracias y hasta la próxima. Hasta luego. Adiós.